En una semana muy movida para el Consejo Constitucional, vamos a hablar con el vicepresidente del organismo, Aldo Valle. ¿Cómo está, Aldo? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro. Bueno, después de una jornada más bien prolongada de trabajo, pero sí, bien. Bueno, quiero partir por ahí. ¿Por qué fracasaron las gestiones de trasnoche a su juicio? Bueno, fracasaron porque todavía hay unas distancias cualitativas, digo yo, es decir, relevantes, en torno a instituciones que debemos ponderar muy bien en cuanto a su diseño. Y hay obviamente diferencias porque finalmente las y los consejeros somos representaciones políticas y esas representaciones políticas responden a tradiciones intelectuales, a visiones de la sociedad, de conceptos muy importantes para la vida en sociedad. Y entonces la izquierda, la lista de Unidad para Chile, de la que yo formo parte, nos pareció que habíamos avanzado solo haciendo el ejercicio de mayorías y minorías. Y claro, eso daba un resultado y está dando un resultado que nosotros creemos debemos ser capaces de modificar sobre la base de una deliberación más constructiva que nos lleve a esos objetivos medios o intermedios para que luego tengamos una constitución que ojalá no responda a un sector político determinado, sino que represente algo así como un consenso entrecruzado. Sí. ¿Les preocupan, por ejemplo, lo que dicen las encuestas, la cantidad de gente que está más dispuesta a votar en contra, que es bastante más que la que está dispuesta a votar a favor? ¿Eso les preocupa? Bueno, nos preocupa obviamente eso, y yo creo que le preocupa a todos los sectores políticos, porque una constitución debe contar con una base de sustentación de su legitimidad que sea no solo cuantitativamente importante, sino que sea también cualitativamente importante. Esto quiere decir que tenga el apoyo de distintos sectores políticos. Las constituciones no pueden ser solo el resultado de una cuantificación matemática o aritmética. Y entonces eso se va a lograr en la medida en que tengamos una discusión que a veces va a ser un poco áspera, que va a ser algo crispada, pero bueno, la política tiene esa característica también. Claro que sí, como anoche, que dicen los republicanos que fue excesivo por parte de los consejeros oficialistas esto de pedir retirar las enmiendas que ya habían sido aprobadas en comisión. ¿Qué le parece a usted eso? Lo que se pidió realmente fue que hiciéramos el ejercicio, ¿no?, de poner lo que ya representan o enmiendas que han sido discutidas y votadas o enmiendas que todavía están pendientes en cuanto a su votación. Un ejercicio más bien de cara a construir un acuerdo. No se trata de desconocer lo que en el proceso ya se ha ido consolidando. Pero los acuerdos políticos siempre permiten, ¿no?, que finalmente la reglamentación esté al servicio de la construcción de un acuerdo político. Las constituciones no pueden ser sino eso, ¿no?, un acuerdo político sustantivo entre fuerzas que representan a su vez tradiciones culturales, sociales distintas. Y es eso más bien lo que yo creo que hasta ahora ha fallado, porque, claro, se ha dispersado la discusión en las distintas comisiones, pero hay un momento en que tenemos que hacer un balance, y en el balance lo que ocurre es que no ha habido enmiendas que provengan de la izquierda o de la centroizquierda que hayan podido ser aprobadas. Claro, y entonces ese desbalance, creemos nosotros que si no somos capaces de corregirlo, no nos hará bien para el 17 de diciembre. No, claro, como propuesta. ¿En qué momento del proceso estamos? ¿Se está jugando el éxito de este proceso constituyente, diría usted, ahora? Yo creo que estamos en un punto de inflexión, en un momento muy relevante, pero no necesariamente el momento decisivo o final. Ya, ¿Por qué? Bueno, porque queda el plenario, en el que se abren también posibilidades desde el punto de vista reglamentario de reponer, de corregir, de llegar a acuerdos entre las partes. Y luego está también, hay una tercera etapa aquí, después del plenario, que corresponde a las observaciones que puede y debe hacer la comisión experta, porque este proceso tiene una estructura más compleja.
Y no pasamos de la discusión en el plenario del Consejo Constitucional, no pasamos a definir el texto de una vez, sino que se abre todavía un plazo en el que la comisión experta puede formular observaciones, indicaciones que pueden consistir en modificar, en proponer otras normas, en suprimir incluso normas. Y entonces hay otro momento que yo creo que en el diseño está bien concebido porque permite ir construyendo paso a paso este acuerdo político sustantivo. Aldo, y por ejemplo, algunas de las enmiendas más controvertidas, estoy pensando las de los republicanos, aborto, objeción de conciencia, contribuciones, el tema de los bienes de uso público, la posibilidad de concesionarlos. ¿Usted cree que, por ejemplo, el comité de expertos pueda pedir derechamente suprimir algo de eso? Sí, la comisión experta tiene esa posibilidad de, en sus observaciones, proponer que o se modifiquen normas o se supriman normas. Y por lo mismo allí está esta posibilidad que entre la comisión experta y el Consejo Constitucional se formen comisiones mixtas, ¿no? Que puedan dar lugar a un acuerdo distinto. A mí me parece que en esas materias debemos necesariamente, por el bien del país, hacer el mayor esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ojalá cerremos este ciclo constitucional de buena manera. Y en eso hemos dicho nosotros también, Unidad para Chile, vamos a estar hasta el último minuto perseverando en ese esfuerzo. Y yo, desde luego, tengo la esperanza de que la mayoría va a entender que no podemos repetir, creo yo, malas experiencias que hemos tenido. Ahora, esta jornada, después del fracaso de anoche, había un cierto pesimismo ambiente y usted decía que no está el proceso en un punto terminal. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente quedan estas etapas y porque hoy día igualmente se siguió trabajando en las comisiones y se siguieron aprobando normas. Y en la comisión donde yo estoy, hoy día en la tarde se aprobaron normas y en varios casos se votó de manera concurrente, porque nos vamos dando el tiempo, nos detenemos, entre votación y votación tenemos el recaudo de dar la oportunidad de que quien no conoce, por ejemplo, una propuesta de enmienda pueda estudiarla, los grupos se puedan retirar a trabajar en privado, y eso lo hemos estado haciendo y no supe hoy día en la tarde de otras comisiones, pero yo entiendo que también se está haciendo ese esfuerzo. De modo que yo no quiero hablar de ningún quiebre, de ningún punto, por así decir, definido ya, porque no es así. Hay que restarle dramatismo, dice usted. Yo creo que hay que restarle dramatismo, nunca también una discusión política tan relevante como es la que tiene lugar, ¿no es cierto?, con ocasión de redactar normas constitucionales, se va a dar en un clima de absoluta, por así decir, pasividad, ¿no? Porque, las personas también o son distintas o tienen que mantener a veces puntos de vista que no solo puede quedar en una discusión cerrada, también el país es bueno que sepa, digamos, de estas diferencias para que el país participe. Sí. Aldo, lo último, los republicanos que tienen 22 consejeros, nada menos, a su juicio, ¿han puesto toda la voluntad en que esto resulte? ¿O usted ha visto que vienen con otra intención, pasar máquina, lo identitario, o que finalmente les da lo mismo porque la Constitución del 80 no les disgusta? Yo en general trato de ser muy cuidadoso de no acusar intenciones de los otros, ni atribuir intenciones a los otros. Pero iniciamos un trabajo, creo yo, todos con la mejor disposición. Pero luego en los resultados, a mi juicio, no ha habido de parte de republicanos esa mayor responsabilidad que tiene como mayoría de contribuir a estos acuerdos que necesitamos. Yo mismo, antes de la fecha en que se debían presentar las enmiendas, ¿no?, que iban a fijar las pretensiones que tenía cada sector, me permití llamar a la mesura para que la mayoría no cayera en esa tentación a veces incontrolable
no solo de este sector en particular. Uno ve que cualquier sector político que llegue a tener una mayoría, bueno, tiene que autorregularse. Y en esa autorregulación a mí me parece que todavía no alcanzamos el estándar que necesitamos. Bien, Aldo Valle, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias a usted, Álvaro. Que esté muy bien. Vamos a revisar otras